Muy buenas tardes para todos. Bueno, es un lujo estar aquí y además, como estamos en digitales, estar con un sistema que no es que sea completamente nuevo, pero desde luego es diferente a lo que estamos todos acostumbrados, en donde nuestra voz se va a través de los cascos y bueno, simplemente introduciros la mesa, el panel, que tengo la suerte de poder estar aquí con estos compañeros que además cubren lo que es todo el entorno, tanto de empresa, de startup y de lo que es la Comisión Europea, que nos es básica para lo que queremos tratar y para lo que es el desarrollo de todo este nuevo ecosistema. Bueno, quiero presentaros, y además como soy muy mala, no vaya a ser que de pronto meta una pequeña pinza, quiero presentaros a mi derecha está Antonio Rodríguez, que es el presidente de Verocam, que es una consultora en temas digitales, realmente una pyme, pero una pyme con un arrojo y con una fuerza increíble, súper disruptiva. A mi lado está Ahmoud Aweli, que bueno, este es un startupero pero de mucho éxito, es el creador y que luego compartirá con nosotros toda su experiencia a través de Destinia y desde el destino que vino, que tiene muchísimo que podernos trasladar. A mi lado está Javier de la Torre, que es el fundador de Carto, Carto que empieza siendo Carto de Bay, que evoluciona como Carto y que es una startup de gran éxito en España, no solamente en España, sino posicionada en este momento en Estados Unidos y que él nos contará su trayectoria. Y a mi lado, en la parte izquierda, está Manuel Mendiguitia, que es de la Comisión Europea y que además vamos a abordar un tema muy importante como es el Consejo de la Innovación, el consejo que se acaba, que se está lanzando y que realmente los objetivos que le mueven son absolutamente extraordinarios, ¿no? Y vamos a intentar hacer entre todos unas intervenciones muy rápidas. Para hacer primero, voy a hacer, espero en el menor tiempo posible, una foto de donde yo creo que estamos, en la evolución que ha tenido España y cómo ha sido en estos últimos años y fundamentalmente cómo conseguimos realmente eclosionar no este nuevo ecosistema, sino lo que es más importante, que es la transformación de todo nuestro país a la forma de hacer, y no únicamente de España, sino España dentro del marco europeo y para ser competitivos a nivel internacional. En esta foto yo solamente lo que quiero comentar, bueno, yo soy María Benjumea, soy la fundadora de Spain Startup, South Summit, como sabéis, todos los años, en los primeros días de octubre, este año del 2 al 4, celebramos el South Summit. South Summit tiene foco en lo que consideramos que es la palabra clave, que es la innovación, y además la conexión de todos los distintos actores para, entre todos, identificar esas oportunidades y generar negocio, cambiar mentalidades de personas, mentalidades y formas de hacer de las organizaciones para poder adaptarnos a este mundo que se mueve a velocidad de vértigo y que además esto es un fenómeno absolutamente global, que tenemos todos las mismas oportunidades. Simplemente en esta puesta en escena comentar la evolución que hemos visto en España, que es impresionante. Desde que nosotros empezamos en el año 2012-2013, la posición de España era prácticamente imperceptible, de conocerse algo era Barcelona, en términos de inversión prácticamente nula, no superaba los 100 millones, en este momento está por encima de los 1.400, con unos crecimientos del 16 del 17 por encima del 40, del 17 al 18 superior al 50%, con un ritmo de crecimiento de nuevas compañías. La startup es innovadora, es disruptiva, es global y es escalable, pero lo importante es el crecimiento de nuevas compañías anualmente y además de esto, el foco en lo que es el contexto de la innovación y del posicionamiento que en España podemos tener. Hay mucho que hacer. Aquí es lo que vamos a hacer, cómo estas nuevas compañías, estas pymes, para englobar el conjunto completo, y tanto en su denominación como pyme tradicional, como este nuevo concepto de startup,
realmente pueden crecer. ¿Qué tenemos que hacer para garantizar, cuando estamos ya en un contexto mucho más favorable, el éxito y, por tanto, la consolidación de este nuevo ecosistema? Porque seamos lo que seamos, realmente lo que estamos en un ecosistema en donde el mercado nos pide unos ritmos muy rápidos para poder responder a sus necesidades. Me gustaría empezar contigo, Antonio. ¿Cómo enmarcas? Es decir, tú como una pyme, tú que estás especializada en todo lo que es la transformación digital, en tu propia consultoría digital, ¿cómo ves la pyme en este momento? ¿Qué ves que es lo que está pasando? ¿Cuáles son las causas cuando nos hables de la pyme? Para que luego, entre todos, lo que encontremos y busquemos son las soluciones para poder garantizar ese éxito en todo este nuevo ecosistema. Estupendo, pues bueno, María, muchas gracias, buenas tardes a todos. A ver, ¿cómo veo la pyme? A ver, España es un país de pymes, esto es una frase hecha, pero que bueno, responde a la realidad absoluta. Es más, yo diría que España es un país de micropymes. Y la situación, no solo que la micropyme tenga un peso enorme en España, sino que lo tiene en Europa. Lo comentaba antes con Manuel y decíamos que en Estados Unidos la pyme es responsable del 41% del valor añadido del país. En la Unión Europea es el 67% y en España es todavía más. ¿Qué ocurre? Esta situación se ha agravado en los últimos 20 años. Es decir, así como el país, desde el año 2000 hasta el año 2019, viendo unas estadísticas de la OCDE y de Eurostat, bueno, pues así como el país ha cambiado radicalmente, por ejemplo, el PIB prácticamente se ha duplicado, de 600.000 millones a 1,2 millones, el número de empresas ha crecido enormemente, de 2,6 millones de empresas en el año 2000 a casi 3,4 millones en el año 2019, por otro dato importante que yo creo que muestra de alguna manera que el país se ha desarrollado profundamente. La densidad de empresas, es decir, el número de empresas por cada 1.000 habitantes ha pasado de 64 empresas en el año 2000 a 71 en el año 2019. En cambio, el número de microempresas ha aumentado y hoy representan el 95% del total. Es decir, no solo el problema se ha agravado, por decirlo de alguna manera, no logramos, y luego podemos investigar un poco cuáles podrían ser las causas, pero en España no conseguimos dejar de ser un país de extremadamente empresas pequeñas. Para daros un dato, cómo contrastan el número de empresas pequeñas. Por cierto, introduzco la definición de la Unión Europea, de qué entendemos por micropyme, hasta 10 empleados, empresa pequeña hasta 50 empleados, empresa mediana 50 a 250, por encima de 250 gran empresa. Bien, para contrastar los datos de España con Alemania. Por ejemplo, en Alemania el número de micropymes, es decir, de menos de 10 empleados, son el 82%, contrasta con nuestro 95%. Estamos prácticamente a la cola. Por lo tanto, para empezar un poco el debate, María, las cosas han ido bien en los últimos 20 años, pero nuestro problema, que era que tenemos empresas muy pequeñas, microempresas, se ha agravado. Ajá, perfecto. ¿Cuáles son las causas ahí que tú considerabas? A ver, vamos a ver. Primero, brevemente las implicaciones. El tener empresas pequeñas tiene implicaciones serias para la economía a nivel macro, ¿vale? Y la primera es la productividad, ¿vale? Nuestras empresas, cuanto más pequeñas son, menos productivas son en términos de output por empleado, ¿vale? Fijaros, en nuestro caso es terrible. En las empresas pequeñas, también según la OCDE, en un recientísimo estudio que acaban de publicar en 2019, la productividad en dólares de nuestras microempresas son 38.000 dólares por empleado y año. En la gran empresa española es de 86.000, más del doble. ¿Qué ocurre? Al ser menos productivas, son menos innovadoras. En la innovación, el I+D es un gasto fijo que se diluye por el número de empleados o por la facturación. Tienen personal peor retribuido, no pueden captar talento, no están lo suficientemente diversificadas, lo hablamos antes también, no están internacionalizadas. Y por último, son muchísimo más frágiles. Estas son las implicaciones. Por lo tanto, yo diría, Houston, tenemos un pequeño problema, porque tenemos unas empresas muy pequeñas, por lo tanto, poco productivas. ¿Cuáles son las causas? A mi juicio, son 4 factores. Por una parte, el marco regulatorio. María, el marco regulatorio no favorece que las empresas crezcan en España. Segundo, el marco laboral. El tercero sería un poco el marco fiscal. Todo esto a mi juicio, por supuesto, desde un punto de vista personal, ¿vale? Y por último, el entorno socioeconómico o social en España. Estos serían, a mi juicio, los 4 factores que hacen que no consigamos que nuestras empresas pequeñas crezcan. Y ahora nos vamos a una empresa pequeña, de reciente creación, pero que ha crecido y además
con la palabra esa clave que decía, son poco innovadoras, cuando hablamos del concepto de pyme general, de pyme tradicional. Javier, cuéntanos. Cuéntanos. Bueno, según la definición, somos mediana empresa. Claro, Mediana. efectivamente, claramente mediana empresa y además empresa innovadora, empresa con crecimiento claramente escalable y lo que es muy importante, empresa internacional, con una visión claramente global. ¿Nos puedes contar cómo ha sido vuestra trayectoria y la internacionalización, cómo es clave desde el inicio de todo el contexto, ya no solamente de Carto, que es muy importante, sino la importancia que tiene hoy día la dimensión global? Totalmente. Bueno, Carto nace en 2012, es cuando lanzamos el proyecto. Realmente empezamos en 2011. La historia un poco de Carto, venimos de una empresa de consultoría, hacíamos una empresa de consultoría de servicios y en un momento dado estábamos realizando una serie de proyectos donde terminamos desarrollando mucha tecnología para hacer esos servicios. En ese momento pensamos que la única manera que teníamos de escalar, digamos, el impacto que estábamos teniendo era pensar de una manera diferente, era pensar en producto. Y ese fue el gran cambio, digamos, de mentalidad, el cambio a pensar en un producto y no en los servicios. Y bueno, pues a partir de ahí, pues básicamente pues una inversión interna y luego una inversión de, pues sobre todo decir, de un plan Avanza de aquí del Ministerio de Industria, pues empezamos a desarrollar primero la tecnología, hasta que tuvimos un piloto inicial que probamos con una serie de clientes primero y ya vimos que pues había una posibilidad y podríamos tener una ventaja competitiva cambiando lo que es nuestro sector, que es la analítica de datos en temas de localización. Esto es un nicho dentro de un área mucho más grande, que es todo lo que tiene que ver con análisis de datos, inteligencia artificial y demás. Claro, nosotros en ese momento, estamos hablando de 2012, cuando pensamos en cómo lanzamos este producto, pues la idea de, aunque lo habíamos realizado en España, lanzarlo en España nos parecía complicado. Nos parecía complicado lo primero porque el mercado de España es pequeño comparado con otros mercados. Y luego también porque yo diría incluso la aceptación del riesgo de las empresas españolas o empresas europeas es diferente a, por ejemplo, la que hay en Estados Unidos. Entonces nosotros directamente desde el principio pensamos que teníamos que lanzarlo en Estados Unidos. Y en ese momento yo me fui para Nueva York, pues básicamente allí, pues a montar una empresa allí que fuera una filial de la española y a lanzar el producto desde allí. Y de hecho el primer año yo creo que no tuvimos ningún cliente español. Todos los clientes eran Estados Unidos o de otros países. Y yo creo que esa es quizá una de las claves ahí. Cuando estás pensando en desarrollar un producto, y sobre todo un producto digital como el nuestro es un software as a service, funciona a través de Internet. La verdad es que realmente vender en España o vender en China o vender en Japón o en Estados Unidos, pues no es muy diferente la manera en que entregamos nuestro servicio, ¿no? Y bueno, pues empezamos distribuyendo a través de Internet y ahora vendemos en más de 45 países. Pero lo que sí que es verdad que la llegada en Estados Unidos nos ayudó mucho. Siempre pongo el ejemplo de cuando llegamos, eran justo cuando las elecciones que ganó Barack Obama. Y llegamos y quedaban 4 meses para las elecciones. Y el Wall Street Journal tenía un problema con el tema de los mapas de las elecciones cuando los publican la noche electoral. Tenían que actualizarse cada 2 minutos, aquello era... Y la tecnología que tenían les costaba muchísimo dinero. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros podemos proporcionar ese servicio por casi, creo que era por 50 veces menos precio de lo que estáis gastando, utilizando computación en la nube, una serie de cosas. Y bueno, las sorpresas que nos dijeron, pues adelante, vamos a hacer un piloto, vamos a probar, me tenéis que demostrar que os podéis caer en 3, se puede caer hasta Amazon y vosotros seguís poniendo los mapas, me tenéis que demostrar muchas cosas, pero estoy dispuesto a arriesgar. Y ese fue uno de nuestros primeros clientes. Y eso yo creo que esa experiencia nos dijo que la posibilidad de entrar en grandes empresas en Estados Unidos, el asumir riesgos por ellos, es mucho más fácil. Yo creo que luego, pues eso, un mercado mucho más grande, vender en Nueva York, Chicago, San Francisco, no es diferente, es exactamente igual, ¿no? Entonces eso yo creo para nosotros fue muy importante. Pero quizá lo más importante de esto es la mentalidad de pensar que cuando creas un producto no lo tienes por qué asociar a una geografía. Obviamente si creas un restaurante lo tienes que asociar a donde está, pero los productos digitales puedes pensar desde minuto cero en global. Y eso yo creo que fue una de las grandes ventajas de ese cambio de chip. Fundamental. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Además me encanta porque os fuisteis a un mercado en donde era por un mercado grande, pero por otro de los conceptos que cuando hablaba Antonio de las causas es claramente muy importante, que es la unidad de mercado, ¿no? Lo que aquí nos puede estar afectando negativamente. Me gusta mucho la selección, la identificación, primero porque son 2 grandísimos proyectos y 2 grandísimas personas, pero además porque su manera de desarrollo y de evolución es muy distinta, es decir, Carto con Destinia.
Carto, que está desarrollando esta compañía muy exitosamente, con inversión, pero creciendo ahora a través de negocio y con unos resultados extraordinarios. Y sin embargo, que me encantaría que nos contaras, Amuda, porque bueno, Amuda nos tiene que contar su historia, porque la historia de Amuda no es una historia cualquiera, y nos tiene que contar cómo llega hasta aquí, en donde Destinia es crecimiento orgánico, no ha tenido inversión, más que la inversión del trabajo de este señor y de todo su equipo, que luego hablaremos de la clave de las personas. ¿Cómo llegas hasta aquí y cómo tienes un proyecto y una compañía tan maravillosa y tan exitosa, claro, como tú? Esos buenos amigos, ¿eh? En mi caso es completamente diferente que el vuestro, ¿ya? Y yo comparto contigo la mitad de todo lo que has dicho. La mitad. La No parte os olvidéis. administrativa, la otra parte no lo comparto porque soy optimista genéticamente. Gracias. Como un emprendedor tengo que ser optimista, es que no hay otra solución. Hay que ser optimista, no puedes tirar la toalla nunca, ¿no? En nuestro caso, ¿cómo vine hacia aquí? Pues es una historia larga, pues tenemos poco tiempo, pero lo resumo. Yo entré en un apartamento que era el Centro Cultural Español, aquel momento, en los años 80, en el centro del Cairo, con 16 años, y vi que hay cursos de español, entré por casualidad, ¿eh? No me fui a buscarlo. El curso es barato, yo no tenía dinero, me apunté a este cursillo, porque es barato, ¿ah? Fue raro. ¿Para qué me sirve? No sabía para qué me sirve, pero me encantaba. Empecé a estudiar español hasta llegar hasta aquí, ¿no? Ese es el principio. Con altibajos, el viaje para estudiar español era muy dificultoso. Imagináis aquellos años en los 80, no hay radio, no hay internet, no hay absolutamente nada, pues hay que buscar la vida. Quizá esta parte me hizo... la parte emprendedora, que si te cierran una puerta, tienes que buscar otra o abrirla de inmediato. Me ayudó. Al principio fue dificultad, pero me ayudó a largo plazo, ¿no? Empezamos a trabajar en Internet. Cuando vino Internet, me pasó igual que me pasó en castellano, ¿no? ¿Para qué estudias español? Pues todos los amigos me decían lo mismo. ¿Para qué vas a programar en Internet? Porque no había usuarios en aquel momento. Pues si le digas a alguien Internet, la primera respuesta, ¿Inter qué? Esa es la respuesta de la gente. Pero con el tiempo el negocio empieza a venir hacia nosotros, más que nosotros hacia el negocio, ¿no? O empezamos a generar nuestra empresa online, el primer crack de Internet del 2000, soy viejo, ¿ah? Ya soy abuelo digital ya. ¿Ah? El primer crack de Internet nos enseñó cómo hay que levantar una empresa en tiempos de crisis. Nos vino, la verdad, fantásticamente bien, ¿no? O a partir de ahí fue solo crecimiento, crecimiento. Nunca hemos llamado. Ahora? Estamos en 22 países. 22. Estamos en España, tenemos 5 oficinas físicas, 250 personas en España, más 5 países con oficinas, ¿no? Y ahora ya la más grande ahora es en Suiza, porque todo el mundo de turismo online se está moviendo a Suiza. Pues tenemos que abrir ahí al lado de ellos, ¿no? Esa es nuestra segunda app. Dificultades, siempre hay dificultades, ¿no? Y es una lucha continua, o hay que reinventarse todos los años y cambiar el business plan como mucho cada 6 meses. Sí. De un año ya no sirve para nada, ¿no? El business plan. Y con altibajos, pero soy optimista. Pues espero el año que viene que ya ahora mismo no solo somos Destinia, somos 4 empresas, una agencia de viajes online, pero el resto son empresas tecnológicas puras y duras, ¿ah? Te hemos formado de agencia de viaje y vender billetes de avión a empresas tecnológicas para el sector de turismo. Fantástica, Amuda. Pues como tenemos que trabajar entre todos por cómo nos cambiamos nuestro chip, ¿no? Nuestro mindset como personas para adaptarnos a este nuevo mundo, como organizaciones, cómo trabajamos con las pymes, con todas las... para que realmente vean la velocidad en la que vamos y para que independientemente de lo que tienen que hacer los demás por nosotros y entre otros los gobiernos, las administraciones que apuesten por todo este tema, como nosotros también tenemos ahí una baza. No lo vais a ver, pero yo os lo voy a mandar, no lo tengo aquí, porque es que
quiero introducir a Manuel Mendigüitia, porque además me ha encantado hablar con él. Me encanta que tengamos en la Unión Europea una persona como Manuel, porque realmente nos va a hablar de por qué se crea el Consejo Europeo de la Innovación y qué es lo que va a suponer esto. Porque en Europa tenemos un problema. Tenemos muchísimas cosas buenas. Yo me siento súper orgullosa de ser española, de ser europea, de ser iberoamericana y de ser ciudadana del mundo. Pero no cabe la menor duda de que no lo veréis, pero yo os lo cuento a medida que os lo enseño. Este es el panorama de las grandes nuevas empresas, de lo que supone esta nueva forma de hacer las cosas y de hacer empresa. Y los tamaños que están en las 4 grandes regiones, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos con aproximadamente un 60 y tantos %, toda la zona asiática con un 30%, en donde el crecimiento está siendo exponencial, en China, en Corea, en India, en una ciudad-estado como Singapur, y luego venimos en Europa, que no pasamos de un 12 o un 13%, ¿no? Y luego ya África con una cantidad muy menor. ¿Cómo abordamos esto? ¿Para qué creamos, que me encanta la denominación del Consejo Europeo de la Innovación? ¿Cómo solventamos esto? Aquí nos tienes, además. Muchas gracias, María. Un placer estar aquí con este panel tan interesante. Buenas tardes a todos. La verdad es que mi historia no va a ser tan interesante como la de Muda. Yo estaba entusiasmado escuchando y me gustaría escuchar más de la suya, pero bueno, sí que voy a presentar un poco el Consejo Europeo de la Innovación y darle un poco el marco, ¿no? Como bien han dicho esta mañana, y la verdad es que estaba muy interesado, ha sido bastante interesante el panel que ha habido sobre financiación de pymes. Europa ha sido y sigue siendo un líder a nivel mundial en ciencia, en innovación científica, en investigación científica. Si tenemos en cuenta el tamaño de Europa, que es el 7% de la población mundial, hay que darse cuenta también de que, aunque nos veamos como el centro del universo, sí que es el 7% de la población mundial, más de un tercio de las publicaciones científicas salen de aquí, de las publicaciones científicas de calidad. Por lo tanto, tenemos ese conocimiento científico, sin embargo, no hemos sabido, y hay que reconocerlo, transformar al mismo nivel, a ese nivel de liderazgo, ese conocimiento científico, que es la base de la innovación, en innovación tecnológica. No somos líderes en innovación tecnológica. Como bien decía María, hay ese gráfico, hay otro, por ejemplo, de la lista de Forbes, la última que ha salido, de las 100 empresas digitales más importantes del mundo, y hay que ir hasta el puesto 28 para encontrar una empresa digital que esté basada en Europa. Exacto. Con lo cual, en Europa, como podéis ver, tenemos grandes emprendedores, hay ecosistema, hay capacidad, hay emprendimiento, pero las empresas o no crecen lo suficiente o cuando crecen se van a otro país, en especial a Estados Unidos, o son compradas por China. Todos conocemos el caso de Sky, de Bedit o de otras muchas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué eso ocurre aquí? Bueno, hay muchos factores, me he estado diciendo algunos. Yo señalaría 3. En primer lugar, la financiación. La financiación, ¿qué tipo de financiación? Porque María comentaba, no hay liquidez. Esta mañana estaba la persona del Banco Santander, de Atómico, hablando de ello. Hay liquidez en el mercado, pero no toda la liquidez, no toda la financiación es la misma. Las empresas innovadoras, las empresas disruptivas, aquellas que pueden crear un nuevo mercado, que pueden dar soluciones totalmente innovadoras, como por ejemplo fue el caso de la geolocalización con Carto hace 10 años, estoy seguro que a ti te decían, estás loco hace 10 años, ¿no? ¿Qué es esto, no? Nosotros estamos buscando a los locos de hoy en día que nos van a decir lo que va a pasar en 10 años, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, esa financiación es a través de Venture Capital a nivel privado, y en Europa estamos muy por debajo de los otros grandes competidores, como son China, como son Estados Unidos, Corea del Norte, Japón, que tienen unos Venture Capital, unos grupos de inversión en capital riesgo mucho más grandes, hasta 5 veces más grande de media. La media en Europa es de 60 millones, en Estados Unidos a partir de 120 millones. Eso supone que hay una menor capacidad de aceptar riesgos, claro, porque si tienes que diversificar tu portfolio de empresas y solo tienes 60, no es lo mismo que si tienes que poner 60 millones en la mesa, no puedes hacerlo con un fondo de capital de 60 millones. Eso crea, como digo, una aversión al riesgo y una necesidad, como hay mucha liquidez, de acceder a la liquidez más cercana, que es la bancaria. Y los bancos, que son muy necesarios, no son por naturaleza conocidos por ser los mayores entusiastas del riesgo. Con lo cual, es cierto que hay excepciones, como hemos hablado esta mañana en Santander, que ha creado su fondo de Venture Capital, pero eso no es su mercado principal. Y eso se extiende y se abre a toda la economía. Estábamos hablando
antes de por qué te vas a Estados Unidos, y ves que allí hay más aceptación de la novedad, hay más aceptación y lo ponen en práctica. Las corporates en Europa, tú muchas veces lo has dicho, María, no estaban tan acostumbradas a colaborar con las startups y a de repente meter en su casa una startup y que le maneje las máquinas y que en Iberdrola ponga la electricidad con un nuevo sistema. Entonces eso está cambiando, pero todavía es lento, ¿no? Y por último, yo hablaría de la fragmentación, también lo has comentado antes, fragmentación de dos tipos. En primer lugar, del ecosistema, hay un ecosistema en Madrid, otro en Barcelona, otro en Estocolmo, pero como tú dices, en Nueva York o en Chicago es el mismo realmente. Aquí el estar en Estocolmo todavía queda mucho. Y por otro lado, la regulación y el mercado único. Yo quiero poner el ejemplo que le estaba comentando antes. La semana pasada se aprobó la ley, la directiva en este caso, que se llama de solvencia o de insolvencia, la ley que llaman de segunda oportunidad. Eso es un gran cambio, ¿no? Porque ¿por qué se acepta más en Estados Unidos el fracaso? Pues porque al año puedes montar otra empresa. Si tú has fracasado por cuestiones de mercado, por cuestiones de que eres un empresario honesto, un emprendedor, pero no has podido llevar adelante, no has tenido éxito, puedes enseguida montar otra empresa. Aquí no. Aquí en Francia, en Finlandia, puedes darte años con un proceso y endeudar no solo a tu familia, sino a tus descendientes. La Unión Europea está intentando hacer regulación para que haya un mercado único, y eso es muy importante. Tenemos que aprovechar no solo 500 millones de ciudadanos, sino 500 millones de clientes, que nos da esa diferencia con Estados Unidos o con China. Por lo tanto, hay que apoyar y hay que dar el poder a los emprendedores como Amuda, como Javier, para que puedan desarrollar esa innovación disruptiva, esa innovación en la que las empresas privadas y los venture capital no están dispuestos porque tiene y conlleva mucho riesgo, demasiado riesgo. Y para ello tenemos el Consejo Europeo de la Innovación, que construido sobre el éxito del instrumento PYME, construido sobre o influenciado por otros modelos como el DARPA, hemos hablado antes, ARPANET en Estados Unidos, o el YAZMO en Israel, va a disponer en los próximos años 2,7 billones hasta 2020, y en el nuevo periodo 2021-2027 10 billones de euros para financiar esta innovación disruptiva. Fantástico, Manuel. Yo quiero compartir con vosotros. Mi opinión está clara. Yo creo que aquí tiene que haber una apuesta a país, una apuesta a gran región, ¿vale? Y la apuesta para mí es una apuesta en que nuestros gobiernos, nuestras administraciones se lo crean y en este sentido se conviertan en los mejores embajadores de lo que aquí se está haciendo, hagan los cambios normativos que corresponde tanto a nivel país como a nivel gran región, porque es que estamos en una situación de verdad, no nos equivoquemos en eso, óptima. Porque esto que hablamos de la transformación y el acercamiento de las grandes corporaciones que necesitan innovación para poder sobrevivir, ya no solamente para desarrollar y ampliar y multiplicar su negocio, sino inclusive para sobrevivir, esto es un cambio. Esto es un fenómeno de nuevo global, es decir, estas mismas transformaciones se están teniendo en Estados Unidos y en China, ellas se tienen que transformar y yo creo que las grandes corporaciones en España están en una buena situación. Y luego diría más, para que aquí entremos para debatir a ver qué os parece, para que demos soluciones, ¿no? Yo diría más. Se habla muchísimo, inclusive en lo que es la introducción de este panel, se habla de la mortalidad, de que la mayor parte de las startups mueren. Pero bueno, esto es como la vida misma. ¿Cuántos empezamos a trabajar? ¿Desde qué estadio? ¿Y cómo se van subiendo? ¿Vale? Esto lo que nos tiene que servir es como aprendizaje, porque el que lo cata repite, como bien conocemos, y cada vez hay una mentalidad más ahí. Por ejemplo, por deciros algunos datos que yo creo que son interesantes para que ahí nos lleve a cómo construimos, ¿vale? En South Summit, de las 500 y pico empresas que han sido finalistas, startups que han sido finalistas, el 94% sigue vivo. Han levantado, que es un dato muy objetivo de cómo se mide la calidad de esas startups, han levantado inversión por un valor superior a los 2.600 millones de dólares, que es un porrón de dinero. Han llegado a acuerdos súper interesantes con las corporaciones para trabajar de la mano y generar innovación. El capital viene de todo el mundo, porque yo creo, y vosotros corregirme, no tiene... No es geolocalizado. Yo soy americano e invierto para traer a Estados Unidos. No.
cada vez más, antes pasaba, invertían cerca de donde estaban, pero ahora, como muy bien habéis dicho todos, y yo no puedo compartir más, lo que interesa son startups en fase ya de lo que denominamos scale up, ya en crecimiento, donde está, bueno, ya, vosotros ya sois más grandes, pero todavía, donde, con lo cual, al final, ¿cómo hacemos? Es decir, a mi manera de ver, creo que aquí hay un tema clarísimo de que nos eduquemos todos, de que nos cambiemos todos y que trabajemos constructivamente. ¿Qué se os ocurre? ¿Cómo hacemos esto sabiendo de que tiene que haber un cambio normativo que permita, que facilite todo este tema a nivel, insisto, país, región y al final el mundo mundial, porque es muy importante la conexión entre los ecosistemas? Antonio, ¿qué piensas? En la parte que tú estás más, que es como la pyme más tradicional, ¿cómo se conecta con todo esto? Y perdonar que vamos un poquito apretados. Por supuesto. Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí las barreras al crecimiento de la pyme... A ver, no nos olvidemos que, digamos, el embudo es brutal, que en estos momentos, como os decía, solo el 0,6% de nuestras empresas tienen más de 50 empleados. Por lo tanto, el embudo, desde la startup hasta la que llega a tener más de 50 empleados, o sea, la criba es brutal. Y eso en una foto en el tiempo. Si lo miras a lo largo del tiempo, o sea, la tasa de mortalidad es enorme. Pero bueno, es parte de la ley de la vida, como dices, María. Pero bueno, yo para centrarme en lo importante. Yo lo primero es que tenemos que revisar el marco fiscal. Yo voy a poner dos ejemplos. Primero, en estos momentos en España nuestro impuesto de sociedades es del 25%. Gran avance con respecto al pasado, que el tipo escalaba, es decir, para las empresas pequeñas era más bajo, para las altas era más alto. Esto hacía y no favorecía el crecimiento. Pero bueno, eso hemos avanzado. Pero bueno, digo tipo efectivo porque cuando uno tiene una pyme sabe que muchos de los gastos no son fiscalmente deducibles. Por lo tanto, el tipo efectivo, pongamos que es del 26-27. Esto está claramente por encima de la media de la Unión Europea, donde el tipo medio es el 21,3. A mí me gustaría que nos miráramos un país como Irlanda, que tiene una trayectoria en los últimos años espectacular de crecimiento, sobre todo de productividad, tiene las empresas más productivas de Europa en estos momentos, ¿vale? Donde el tipo de sociedades es un 12,5. Primera reflexión. Segunda, cuando uno es empresario, y por cierto, a mí no me gusta lo de emprendedor, o sea, yo creo que lo de emprendedor nos lo hemos inventado para que sea políticamente más correcto que empresario, y yo prefiero ser empresario. Yo soy empresario, no soy emprendedor, ¿vale? Dicho esto, bueno, cuando tú eres empresario y en tu empresa pues has generado beneficios, bueno, va uno y le toca, aparte de su sueldo, repartirse dividendos. Bueno, ¿y qué le ocurre en España? Pues que si al tipo efectivo el 26-27% le une que los dividendos tributan hasta los primeros 100.000 euros al 19%, pues tiene una tasa efectiva de impuestos del 46% desde el euro 1. Cuando en IRPF tiene el 43,5% al cabo de los 60.000 euros. Es decir, profundamente injusto para los empresarios. Me parece a mí, ¿vale? Fiscal. Esto es una de las primeras cosas que deberíamos saber, a mi juicio. Primera receta, bajar el impuesto de sociedades, que está directamente, yo creo que es inversamente, cuanto menos impuestos de sociedades, hay una correlación inversa con la productividad. Creo que nuestro ejemplo debería ser donde deberíamos mirar Irlanda. Y el segundo, revisar a la baja este tipo de asimetría o de injusticia, ¿no? Gracias, Antonio. Como digamos lo más cañero, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Talento. Pues yo estoy bastante en desacuerdo con algunas de estas Sí. medidas que proponen. Mira, de hecho, incluso partiendo de la base de que hablábamos de una pyme, una mediana empresa se define hasta 250 empleados, creo que era. No, mediana hasta 250. Mediana hasta 250. Es que hay empresas de 150 empleados en Estados Unidos que facturan más que empresas que tienen 10.000 empleados. En La Estados Unidos. productividad es mucho más alta. El problema es cuando empezamos a pensar en personas, es el tamaño de una empresa, ¿no? El valor de una empresa es el valor que genera a la sociedad, los productos, los servicios que proporciona. Y desgraciadamente Europa se está convirtiendo y se ha convertido, ¿no? Todos nos miramos, en un continente de servicios. O sea, y como no nos demos cuenta, dentro de poco vamos a ser solamente consumidores de productos producidos en China y en Estados Unidos. Cada vez creo que solamente queda una empresa tecnológica en Estados Unidos que está compitiendo a nivel global, que es SAP. Eso es En Europa. En Europa. En Europa, Es la sí, única. Correcto. Es increíble. O sea, Google, Amazon, Facebook, se van a comer todo, se lo están comiendo ya todo. Entonces no es una oportunidad, es que tenemos un auténtico riesgo. El riesgo de convertirnos en un continente vacío de negocio. Entonces para mí es más que eso, ¿no? También es una gran oportunidad en el momento en el que estamos, pero es muy, muy bestia en ese sentido. Cosas que se pueden hacer, talento y demás. Pues una de las cosas que hablaba antes, es que a día de hoy todavía, por ejemplo, que una empresa pequeña con un producto nuevo, revolucionario, venda a la administración pública española, es muy complicado todavía. Es complicado. Y vender a una empresa española, pública española, también es complicadísimo.
En este país y en Europa, las consultoras ganan por goleada a pequeñas empresas desarrollando producto. Y eso es un gran problema, porque eso lo único que estamos haciendo es debilitar la potencialidad de pequeñas empresas creando nuevas tecnologías, nuevas propuestas de valor, nuevos productos que potencialmente puedan competir de forma global. O sea, si nuestro modelo de empresario o emprendedor es el que puede conseguir tener 10.000 empleados trabajando a $30 la hora, mal lo estamos haciendo en el mundo que vivimos actualmente. O sea, quizá primero un gran cambio esto. Y luego, ¿qué podemos hacer? Los impuestos a una empresa que está empezando, es que pierde dinero. ¿Qué le importa? Estamos hablando de dividendos. ¿A una startup dividendos? ¿De verdad? Claro. Sí, o sea, no solo de si su único objetivo es crecer y coger cuota de mercado, todo dinero que gana lo va a invertir para coger cuota de mercado. No tiene. Entonces me refiero, yo creo que hay que ser más realistas, lo que hay que hacer es intentar obligar a que las empresas y las grandes empresas españolas inviertan en utilizar tecnología de pequeñas empresas y no usar consultoras o comprarle el software a Google, a Amazon y todos los demás. Eso es. Gracias, Javier. Construye, Amuda. Sigue construyendo. Yo soy optimista, de verdad. Dificultades siempre hay, o problemas siempre hay. Y si yo os voy a contar una historia que me pasó cuando empezamos la primera página web. Hemos hecho una guía de hoteles, se llama enterhotel.com. Aquel momento no había tecnología para hacer una reserva online. Solo la hacemos o ganar publicidad de un banner o algo así, ¿no? 1.000 euros, aquel momento en pesetas, ¿no? Un día me llega un puro fax de un hotel que tengo que presentarme en el cuartel de la Guardia Civil o no sé qué, en la provincia de tal y tal. La verdad, estuve toda la noche sin dormir. Me van a meter en la cárcel. Como fue ahí, era una denuncia de un hotel, porque su hotel, las fotos de su hotel están en internet. Está en internet. O yo soy el culpable. Imagináis la mentalidad de aquellos momentos. Yo no puedo estar en internet. Porque aquel momento era la mentalidad, todo lo que hay en internet es porno. Entonces mi hotel es casa de prostituta. Entonces no puedo estar en internet. Eso de verdad era la mentalidad, ¿no? En la que aquel momento nosotros, le que hemos empezado en esto como idealista, lo estuvo contando a Jesús una vez, idealistas, 1000 anuncios, hemos empezado en el mundo del e-commerce, le que hemos encontrado frente a nosotros. Entonces, se me habla sobre una crisis actual que no me entiende, muy de facultad, para mí es cachondeo, ¿verdad? Después de lo que hemos visto aquel momento. Pues pasan los años, este hotelero me viene ahora mismo, me está pagando todos los meses para estar en nuestro banco de camas, en nuestra página web. Entonces, una parte me hace ser optimistas, ¿no? Siempre vamos a cambiar. No puedo comparar a España ni Europa con Estados Unidos. No se puede. Aquí hay una historia muy larga, mucho dinero en el medio. Es un imperio. No vas a compararte con un imperio. No. Las cosas tienen un proceso. Hay un libro, te recomiendo, que también es de la Comisión Europea, de un general inglés, hablando sobre la vida o la muerte de un imperio, ¿vale? Entonces explica los procesos. El proceso es el proceso de una startup. Si tienes una startup, te recomiendo leer este libro. Se llama El principio o el fin de los imperios. No está en español, lo vais a encontrar en internet. Y le explica fácilmente que es el más importante, trabajar duro, ganar dinero o construir. O a partir de ahí viene el resto automáticamente. Entonces nuestra obligación ahora es esto, trabajar y generar empleos, generar facturación y salimos al extranjero y ya vendrá el resto. Cierto. Tienes 45 minutos más gente como para Muda, construir. Aquí, y yo estoy encantado de apuntar todo lo que habéis dicho. ¿Cuánto tengo? 30 segundos. Es verdad que hemos perdido trenes aquí en Europa. El tema es que esto es como el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, cuando el conejo dice que para estar en el mismo sitio hay que correr mucho y para llegar a otro sitio hay que correr el doble, ¿no? Entonces tenemos que mantenernos ahí y lo que tenemos que hacer es saber cuáles son los próximos trenes que va a haber. Y eso no lo vamos a saber desde la Comisión Europea, no va a venir el comisario o el ministro a decirte cuáles son los trenes. Eso lo sabéis vosotros. Hay gente como vosotros que están ahí fuera y que están estudiando y que están haciendo
y buscando ideas. Y lo que nosotros queremos es financiar a esas personas para que se dediquen a desarrollar esos productos que van a ser las nuevas tecnologías del futuro. Esta mañana decían que el 80% del tiempo de un startupero, de un nuevo emprendedor o empresario, está en buscar financiación. El 80% nosotros queremos que se reduzca ese tiempo y se dediquen a lo que saben hacer, que es como habéis hecho vosotros, crear una empresa, crear empleo, trabajo y crecimiento en Europa. Pues con tus palabras nos quedamos, con la innovación, con la construcción de empresa, con la transformación de lo que es el concepto de la pyme tradicional para que todos realmente seamos empresas innovadoras y con potencialidad de crecimiento, y con la convicción de que lo que estamos viviendo es una era diferente, es la cuarta revolución industrial, y por tanto de cómo nos adaptamos todos mucho más rápidamente, porque ahí es donde nos encontraremos con las grandes oportunidades y ese éxito que nos dicen en el título de este panel, ¿no? De cómo conseguir el éxito de las pymes y de las startups y de este nuevo mundo. Así que muchísimas gracias, muchas gracias a todos, Manuel, Javier, Amuda y Antonio, por cómo hemos construido juntos todo este nuevo mundo. Gracias, y a vosotros.